te quiero preguntar algo. Cuando te convertiste y reconociste todos los problemas que eran esenciales para la conversión, ¿te arrepentiste por lo que predicaste o hacia dónde guiaste a la gente en el pasado? ¿Te sucedió eso? No necesariamente, pues me percibía como un anglicano católico con un alto sentido de los valores y de la teología de la Eucaristía y de los sacramentos. El lugar de la Virgen en la iglesia se desarrolló lentamente para mí, pero no recuerdo haber dicho nada, con excepción del aborto, de lo cual me haya arrepentido después. Bien, anteriormente hablamos acerca de la conversión del clero anglicano hacia la iglesia, y tú mencionaste una carta que yo te envié. Era la carta del mes del regreso a casa. De la red. La carta del mes de la red de regreso a casa, y tenía una tabla estadística de todas las diferentes denominaciones. Fueron por lo menos 50, que habían ingresado o que estaban ingresando a la Iglesia Católica. Clérigos de estas denominaciones, de las casi 900 denominaciones con las que trabajamos. Y fue el resultado de la actividad de la red del regreso a casa y de la información y asistencia que dieron a esta gente. Casi el 25% de ese número total eran episcopales o anglicanos de varias secciones del anglicanismo. Eso me dice mucho sobre lo que significa la Iglesia Católica para la gente que tiene un alto entendimiento sacramental sobre la vida y la Iglesia. Permíteme hacerte la primera pregunta. Dado ese tipo de estadísticas, cuando reflexionas, no de manera personal, obviamente, sobre los últimos 200 años... No soy tan viejo. De un canoso a otro. Reflexiona acerca de los últimos 200 años, acerca de lo que has leído sobre las conversiones. ¿Cuál es el atractivo? ¿Cuál es la razón por la que vemos que hay un gran porcentaje de anglicanos, en particular clérigos, conversos en los últimos 200 años? Creo que el clero se educó a tal punto que estuvo dispuesto a examinar la historia de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia creo que tienen un conocimiento práctico sobre ellos. Están conscientes de que algo falta, y como fue el caso del cardenal John Henry Newman, fue el hecho de que habían dinámicas, en particular en aquella época, que se habían apartado físicamente de la teología de la Iglesia anglicana, aspectos del catolicismo romano que eran válidos de manera poderosa, incluyendo el purgatorio, por ejemplo. Creo que esto es cierto de los clérigos que vinieron, se dieron cuenta que les faltaba algo para estar completos, que no tenían balance, que había algo que debería estar presente y no lo estaba. Mencionaste el descubrimiento de la historia. Así es. Y de la teología y todo eso. Estuve charlando con Dwight Longnecker, quien estará aquí mañana para la grabación, y me comentó acerca de un anglicano que conoció en Inglaterra, quien dijo que la razón por la que nunca se pudo volver católico fue porque el anglicanismo era la fe de su patria. Nuevamente, cuando uno estudia la historia, uno reconoce que no, que el anglicanismo no es la fe de la isla, ¿no? Correcto. Se convirtió en la expresión religiosa de Inglaterra de manera artificial. Era católica, siempre lo fue. Y cuando Enrique VIII decidió tomar ciertas acciones para el bien de la monarquía, hasta ese punto fue católica. Basta con mirar el exterior de la Catedral de Canterbury. Correcto. Y se darán cuenta que fue diseñada como iglesia católica. Vayamos al otro extremo, con todas estas razones para estar atraído a la iglesia, y podemos añadir más. ¿Por qué no hay más? Porque considerando los cambios que han ocurrido en la iglesia, estábamos esperando más.
¿Por qué no hay más? Creo que parte de la respuesta es que la gente que ha estado pensando en ello, honestamente cree que el anglicanismo tiene cierta profundidad y alcance que quiere mantener y cuidar, pero no dentro del contexto de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos. Así que la prevalencia de iglesias separadas que mantienen cierto contacto con el anglicanismo les pareció atractiva y no creo que lo hayan pensado dos veces. Creo que les satisfizo. Se dieron cuenta que había cierta autoridad que no estaba implícita en la Iglesia Episcopal que habían dejado, pero satisfizo otras necesidades. A menudo me pongo a pensar en las barreras que separan a las personas de la iglesia y a menudo he hablado de ellas en el programa. Recientemente estuve pensando sobre una barrera que previene a la gente de venir a la iglesia, que puede ser una barrera particularmente laica, y es que tal vez no tengan mucha experiencia o historia. Pero si tal vez oyeran algo bueno de la Iglesia Católica, tal vez se inclinarían hacia esa dirección. Puede que tal vez piensen, si la Iglesia Católica está en lo cierto, entonces nuestros buenos líderes serían miembros. Pero si ellos no lo son, ¿por qué querría considerarla? Ellos no se habrían apartado si la Iglesia Católica estuviera en lo cierto. Es por su confianza en sus líderes. Y cuando vemos que los líderes se separan, uno dice, ahora, ¿qué hago yo? Sin embargo, si no ven que sus líderes son parte de la Iglesia Católica, sino que forman una propia, si ellos lo hacen, entonces yo también puedo. Estoy de acuerdo, creo que es lógico. Lo vemos mucho, y no solo en la Iglesia Episcopal, sino también en la Anglicana. Y en varias otras denominaciones.